Capítulo 17. Satanás es la parte culpable. Y el hecho de que Satanás el diablo ha engañado al mundo entero. Hermanos, Satanás es el único que es culpable. Aquellas personas en la Iglesia Católica y las iglesias protestantes han sido engañadas. Y yo creo que ellos realmente creen. Dios no ha abierto ninguna verdad adicional a ellos simplemente. No nos sentamos en juicio contra ellos. No los estamos juzgando todavía. Vamos a hacerlo. Y cuando los juzguemos entonces, toda verdad será abierta. Y Dios quitará la ceguera de sus ojos para que puedan entender si quieren. Hoy no lo pueden entender, aun si estuvieran dispuestos. No pienso que estén dispuestos, sea en la actualidad o lejos en el tiempo. Ángeles pecaron en la tierra. Observe 2 de Pedro 2, 4 al 6. En orden de tiempo primero, ángeles que pecaron. Siguiente secuencia de tiempo, el mundo antediluviano, comenzando con Adán, que nos transporta hasta el diluvio. Después de esto, Sodoma y Gomorra. Este libro de libros, la Biblia, que contiene el conocimiento revelado del Dios creador, nos dice que Dios creó ángeles compuestos de espíritu. Pero ¿puede usted imaginar ángeles que se convierten en ángeles pecadores? Fueron creados ángeles con poder de pensamiento, de decisión y elección. De otra manera no tendrían ellos individualidad de carácter. Puesto que pecado es la transgresión de la ley de Dios, estos ángeles se rebelaron contra la ley de Dios, el fundamento del gobierno de Dios. Pero, ¿cómo y cuándo pecaron los ángeles? Observe cuidadosamente qué está revelado en 2 de Pedro 2, versículos 4 al 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a un lugar de restricción, y los entregó en cadenas de oscuridad para ser reservados a juicio, y no perdonó al mundo antiguo, excepto que salvó a Noé, la octava persona, predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el versículo arriba hay una expresión inglesa, hell, traducida en la Reina Valera como infierno, traducida del griego tártaro, de tártaros, no hallada en ningún otro pasaje de la Biblia. Tártaro significa lugar o condición de restricción. Estos versículos demuestran que pecado universal produce destrucción universal a la tierra física. El pecado antediluviano, culminando con el diluvio que fue mundial. Los versículos citados arriba ubican el pecar de los ángeles antes de los pecados antediluvianos, que se iniciaron con Adán antes de la creación del hombre. Y eso debería ser una sorpresa que revela una fase del misterio. Ángeles que habitaron esta tierra antes de la creación del hombre. Está revelado en Isaías 14 y Ezequiel 28 que Dios puso al arcángel Lucifer querubín sobre un trono en la tierra. Fue puesto allí como gobernador de la tierra entera. Dios se proponía que él gobernara la tierra por medio de administrar su gobierno sobre la tierra. Y el gobierno de Dios fue administrado sobre la tierra hasta la rebelión de los ángeles pecadores. Satanás es el autor de oscuridad. La rebelión de los ángeles había causado la oscuridad. Dios es el autor de luz y verdad. La luz se proyecta y mejora la belleza, y también expone el mal. La oscuridad oculta ambas. El gran Lucifer. Necesitamos cubrir la porción de prehistoria. ¿Cómo este pecado de los ángeles tuvo lugar? ¿Cómo se inició? Recuerde, Dios, el Creador, preserva y mejora y embellece lo que crea por medio de su gobierno. Lo que Él crea es creado para usarse. Esta tierra iba a ser habitada y usada por ángeles originalmente. Cuando Dios puso ángeles, aparentemente un tercio de todos, Apocalipsis 12:4, sobre la recientemente creada, perfecta, hermosa y gloriosa tierra, puso sobre ellos y sobre un trono para que administrara el gobierno de Dios un arcángel, el gran querubín Lucifer. Había solamente otros dos seres de este extremadamente alto rango de querubín, Miguel y Gabriel.
Al grado como está revelado, estos son el pináculo supremo de seres compuestos de espíritu dentro del poder de Dios para crear. Este Lucifer fue el super ser de asombrosa belleza majestuosa, deslumbrante brillantez, supremo conocimiento, sabiduría y perfecto poder, como Dios lo creó, Ezequiel 28:15. Pero recuerde, existe una cosa que Dios no puede crear automáticamente e instantáneamente por decreto, y esa es carácter justo y perfecto. En consecuencia, Dios, por necesidad, creó en él el poder de elección y decisión, o él no podría haber sido un ser de individualidad y carácter. Lucifer, posteriormente Satanás. Quiero que usted capte plenamente la suprema magnificencia de estos altísimos seres creados por Dios. Dos diferentes pasajes bíblicos nos cuentan de su estado original creado. Primero, observe qué está revelado en Isaías 14. Este famoso capítulo inicia con el tiempo muy corto al frente de nosotros, cuando el eterno Dios intervendrá en estos asuntos del mundo. El pueblo de Israel, no necesariamente o exclusivamente los israelíes o Judá, habrá sido tomado como esclavo cautivo, y Dios intervendrá y los traerá de regreso a su tierra prometida original. Y acontecerá en el día que el Eterno te dará reposo de tu lamento y de tu temor y del duro esclavismo a que fuiste sometido, que asumirás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo ha cesado el opresor? La ciudad dorada cesó. El Eterno ha quebrado el báculo del inicuo y el cetro de los gobernantes. Él quería al pueblo con ira. Al que quebraba las naciones con ira es perseguido sin impedimento. Versículos 3 al 6. Esto no está hablando del rey de la antigua Babilonia, Nabucodonosor. El tiempo está todavía delante de nosotros, pero inminente. Está hablando del moderno sucesor de aquel Nabucodonosor. Está hablando de uno que será gobernador del muy inminente Sacro Imperio Romano revivido. Una especie de inminente Estados Unidos de Europa. Una unión de 10 naciones que surge de él o sigue al mercado común de hoy. Apocalipsis 17. Gran Bretaña no estará dentro de ese inminente imperio. Esta Europa unida conquistará la casa de Israel, pero este rey de Babilonia habrá sido completamente derrotado en el tiempo de esta profecía a través de la intervención del Cristo viviente en su poder y gloria. Continúa. Toda la tierra está en reposo y tranquila. Irrumpen cantando. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se regocijan, diciendo: desde que fuiste derribado no ha venido cortador contra nosotros. Isaías 14, versículos 7 al 8. Este pasaje en Isaías 14 habla del juicio de este venidero rey humano en las manos del Cristo todopoderoso y glorificado. Se refiere a él como príncipe, gobernante político y destructor militar de Satanás, a ser totalmente engañado por Satanás en los años muy próximos ante nosotros. Descriptivo significado del día de expiación. El día de expiación describe un maravilloso y gran evento que tiene lugar después de la segunda venida de Cristo, del cual el mundo está en completa ignorancia, en razón de que fallaron en ver la verdadera significación de estos santos sábados anuales para el Señor. Ha fallado en guardarlos como un constante recuerdo del plan de redención de Dios. El simbolismo está plenamente expresado en la narración de los eventos del día de expiación, tal como se llevaban a cabo antes de que ocurriera la crucifixión. Capítulo 16 de Levítico, versículo 5. Y Aarón, o el sumo sacerdote, tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado. Versículo 6. El sumo sacerdote ofrecía una ofrenda por el pecado de sí mismo y de su casa. Versículos 7 y 8. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por el chivo expiatorio, en el margen del hebreo Azazel. Ahora bien, por causa de que esto no ha sido entendido, porque existen muchas diferentes versiones y opiniones e ideas y explicaciones sobre esto, pausemos suficientemente aquí para introducirnos en esto en una medida de detalle.
Por lo tanto, desconsiderando nuestras propias convicciones, estudiemos con mentes abiertas, sin prejuicios, probando todas las cosas. Necesitamos verdad. La clave para una explicación plena reposa en la correcta comprensión del significado de Azazel. Esta palabra no se da en otra parte del Antiguo Testamento. El comentario comprensivo contiene: Spencer, después de consultar las opiniones de los hebreos y cristianos, piensa que Azazel es el nombre del diablo, y asimismo piensa Rosen. La expresión chivo expiatorio significa el cabrito que fue lejos. El comentario volumen 1 dice: la expresión chivo expiatorio en el AV no es una traducción, es simplemente una interpretación de un supuesto significado por parte de los traductores. Verdaderamente, el término inglés scapegoat, traducido antes como chivo expiatorio, significa uno que carga culpa o es culpado por otros. Sin embargo, scapegoat es una expresión inglesa y no es una traducción de la palabra hebrea Azazel. La expresión scapegoat y el significado atado a esta palabra inglesa no es una traducción de la palabra hebrea Azazel, y por lo tanto no es la palabra inspirada originalmente. Continúa el comentario volumen 1. Azazel es entendido ser el nombre de aquellos demonios malignos. Tipo de Cristo y Satanás. Estos dos machos cabríos fueron, por supuesto, tipos. Observe. Era necesario que fuera decidido por suerte cuál estaba calificado para representar a Cristo y cuál a Azazel. Algunos dicen que ambos estaban calificados. La Escritura no dice esto. No lo asumamos. Ahora bien, una suerte es una apelación a Dios para decidir en un asunto dudoso. Esto es una ceremonia religiosa. Incluía un acto sobrenatural de Dios. Esa es la razón por la que loterías y juegos son del diablo. Son una profanación real de un servicio santo apelando a Dios. Observe. Los hombres eran incapaces de decidir cuál macho cabrío era apto para representar a Cristo. Esto involucraba una apelación a Dios para decidir, una suerte por el Eterno y la otra suerte por Azazel. Ahora bien, una suerte era por el Eterno. Este macho cabrío tipificaba a Cristo, pero la otra suerte no era por el Eterno. No tipificaba a Cristo, sino a Azazel, Satanás. Estas palabras más naturalmente sugieren que Azazel es el nombre de una persona que aquí contrastaba con el Eterno. Observe el contraste, una por el Eterno, la otra por Azazel. Bien, el macho cabrío que Dios seleccionó a través de suerte para representar a Cristo era sacrificado como Cristo, es decir, su pretipo era sacrificado. Sin embargo, el otro macho cabrío seleccionado por Dios para representar a Azazel no era sacrificado, sino que era conducido vivo hacia un desierto inhabitado. No era un macho cabrío resucitado simbolizando el Cristo resucitado, porque éste nunca murió. El desierto inhabitado al cual este macho cabrío era conducido no puede, como demostraremos, representar el cielo a donde Cristo fue. El cielo ni es inhabitado ni desértico. Después de que Dios designó cuál macho cabrío representaba a Cristo y cuál a Azazel, el sumo sacerdote, versículo 11, mataba el becerro para ofrenda de pecado por sí mismo. Luego introducía las brasas de fuego encendidas y el incienso de grato olor en el lugar santísimo, también asperjando la sangre del becerro ante el propiciatorio, típico del trono de Dios, cubriendo las tablas del testimonio, la ley. El sumo sacerdote, estaba obligado a actuar con el fin de purificarse para oficiar y para representar a Cristo como sumo sacerdote. En el antitipo Cristo esto no se realizaba porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, no tenía necesidad de esta purificación como la sustituta típica que los sacerdotes realizaban. Ahora el sumo sacerdote levítico se preparaba para salir y oficiar. Enseguida el macho cabrío que Dios seleccionaba por suerte para representar a Cristo como ofrenda de pecado del pueblo era sacrificado. Así, los pecados del pueblo eran cargados por el macho cabrío, igual que Cristo una vez por todas cargó nuestros pecados sobre la cruz.
Pero Cristo se levantó de nuevo de la muerte y ascendió al trono de Dios en el cielo. Ahora, ¿quién o qué a partir de este punto en adelante en la ceremonia levítica tipificaba a Cristo resucitado que fue al cielo? Algunos dicen que el macho cabrío representante de Azazel. Veamos. El Cristo resucitado ahora a la diestra del trono de Dios en el cielo, 1 de Pedro 3:22, es llamado ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál era el tipo terrenal del trono de Dios? ¿El desierto inhabitado? No. El desierto era a donde el macho cabrío vivo fue. El tipo terrenal del trono de Dios era el propiciatorio en el lugar santísimo. Después que Cristo murió, fue al propiciatorio celestial, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Entra hasta dentro del velo a donde el precursor Cristo asimismo entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, versículos 19 a 20. Ahora, de nuevo, ¿quién o qué en la ceremonia levítica del día de expiación tipificaba a Cristo resucitado, nuestro sumo sacerdote, que penetró dentro del velo en el trono de Dios en el cielo? El macho cabrío había sido sacrificado. Este representaba a Cristo sacrificado. No puede más representar al Cristo resucitado. El Cristo asesinado no era nuestro sumo sacerdote, porque el sacerdocio levítico con su sumo sacerdote no acabó hasta que Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No obstante, el Cristo resucitado era sumo sacerdote. Ahora, ¿quién adoptaba esta parte en las ceremonias levíticas temporalmente reactivadas año por año en este día santo eterno? ¿Por qué? Porque, obviamente, un niño podría entenderlo. Era el sumo sacerdote levítico, no el macho cabrío representando a Azazel. El sumo sacerdote, tipo de Cristo. Tan pronto como el macho cabrío era muerto, ¿quién iba dentro del velo presentando la sangre de este macho cabrío ante el típico trono de Dios? Levítico 16, versículos 15 a 16. Después él, el sumo sacerdote, matará el macho cabrío de la expiación de pecado que es por el pueblo, y ahora el sumo sacerdote mismo, tipificando el oficio del Cristo resucitado, llevará la sangre dentro del velo y la esparcirá sobre el propiciatorio, y hará expiación por el lugar santo. Y de esta manera era el sumo sacerdote que llevaba la sangre dentro del velo en el propiciatorio, el que tipificaba al Cristo resucitado, figurativamente llevando su sangre una vez por todos dentro del velo hasta el mismo trono de Dios en el cielo, para interceder por nosotros como sumo sacerdote. Por seguro, esto es tan claro que un niño puede verlo. El macho cabrío sacrificado representaba al Jesús sacrificado. El sumo sacerdote, al introducir la sangre de este macho cabrío sacrificado dentro del velo del propiciatorio en el lugar santísimo, tipo del trono de Dios, representaba y realizaba la función de Cristo resucitado, que ascendió a la diestra de la majestad en lo alto, intercediendo allí como nuestro sumo sacerdote. Podemos continuar enseñando honestamente que el macho cabrío representante de Azazel representaba la función del Cristo resucitado. Entraba este macho cabrío vivo la sangre de Cristo dentro del velo hasta el propiciatorio. El sumo sacerdote que iba dentro del velo en el lugar santísimo simbolizaba el regreso de Cristo al cielo. La función que él ejercía mientras estaba en el lugar santísimo simbolizaba la función de Cristo en estos 1900 años de intercesión por nosotros, y que representaba su sangre derramada ante el propiciatorio en el cielo. Ahora, en reversa, simbolizando el regreso de Cristo a la tierra, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Y cuando él haya acabado en el lugar santo y en el tabernáculo de congregación y el altar, la reconciliación, traerá el macho cabrío vivo, y Aarón extenderá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones implícitas en todos sus pecados, poniéndolas sobre la cabeza del macho cabrío.
y lo enviará lejos al desierto por medio de la mano de un hombre apropiado. Y el macho cabrío cargará todas las iniquidades sobre él, sí mismo, hasta una tierra inhabitada, y hará entrar al macho cabrío en el desierto. Y Aarón lavará su carne con agua, y aquel que hace ir al macho cabrío a Azazel por la expiación, lavará sus ropas y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Levítico 16, versículos 20 a 24 y 26. El macho cabrío Azazel no es nuestro cargador de pecado. Abordemos esto directamente. ¿Hay justicia en Dios? ¿No es Dios Dios de justicia, así como de compasión y misericordia? ¿Quién es el autor real de nuestros pecados? El diablo es el autor de ellos, así como Cristo es el autor de nuestra salvación. Jesús tomó nuestra culpa, nuestra culpabilidad, nuestros pecados sobre sí mismo, como inocente sacrificio sustituto. Él fue una víctima inocente. Él nos amaba y tuvo la voluntad de morir por nosotros. Nuestra culpabilidad, nuestros pecados fueron cargados sobre Él y solo sobre Él, y Dios los perdona cuando nos arrepentimos y aceptamos su sacrificio. Y todavía si nos detuviéramos allí, ¿es esto justicia completa? La causa real, el autor real de aquellos pecados era Satanás, el diablo. ¿Es esto para Cristo justicia, cargar culpa que no es suya, mientras el diablo sale impune? ¿No se supone que el gran plan de Dios obrará finalmente justicia plena a través de poner esa culpabilidad y crimen originales justo donde corresponde? Ahora subraye cuidadosamente esta distinción. Cristo cargó con nuestras fechorías, porque hemos sido culpables aunque el diablo fue la causa original de todo. Pero la justicia ciertamente demanda que Dios ponga directamente de regreso sobre la cabeza del diablo su culpa, no la culpa nuestra, sino su propia culpa por inducirnos al pecado. Somos culpables también y nuestra culpabilidad Cristo cargó. Sin embargo, todos nuestros pecados corresponde regresarlos directamente sobre el diablo como su propia culpa. Ahora observe otro punto. El macho cabrío lleva lejos los pecados de todo el pueblo ya perdonados. Estos pecados fueron ya plenamente pagados por el sacrificio sustituto de Cristo, simbolizado por el sacrificio del macho cabrío inocente, antes de que aquellos pecados fueran cargados finalmente sobre el macho cabrío vivo. Ellos han sido previamente pagados por medio de la muerte del macho cabrío sacrificado. El diablo es el autor real de todo pecado. Podemos entonces ser finalmente uno con Dios por el tiempo en que este instigador de pecado esté con nosotros. No podemos ver que Él debe primero ser lanzado lejos. Y no habría justicia en Dios a menos que su propia culpa implicada en nuestros pecados fuera regresada y puesta sobre su cabeza. ¿Es esto justicia para Cristo, cargar con la culpabilidad del diablo, así como con nuestra propia culpa por nuestros pecados? Cristo ha llevado consigo nuestros pecados, pero ¿debe Él continuar llevándolos consigo? ¿No deberían ser ellos removidos completamente de nosotros y de la presencia misma de Dios? De esta manera, el sacrificio y derramamiento de la sangre del primer macho cabrío establecen visiblemente los medios de reconciliación con Dios a través del sacrificio sustituto de una víctima inocente. Finalmente, por lo tanto, el enviar lejos al segundo macho cabrío, cargado con aquellos pecados, la expiación de los cuales habían sido representados por el primer macho cabrío, no menos vívidamente establece el efecto de ese sacrificio en completa remoción de aquellos pecados expiados de la presencia de Dios. Satanás, el acusador. Satanás es el acusador de los hermanos. Su poder sobre los hombres está fundado en pecado. Cuando todos esos pecados de los cuales Él es el autor sean descargados sobre Él después de ser removidos de nosotros por Cristo, entonces Satanás habrá perdido su demanda contra nosotros y ya no podrá acusarnos más. Así, finalmente, puesto que la aceptación de la sangre del primer macho cabrío, Cristo,
simbolizaba completa propiciación y perdón de los pecados de Israel, entonces el envío de Azazel, cargando lejos aquellos pecados expiados, simboliza la remoción completa de todos los pecados, liberación por medio de la expiación del poder del adversario. El sacrificio de la primera víctima inocente fue el medio de reconciliación con Dios, pero no representaba justicia completa. La expulsión lejos del segundo macho cabrío vivo demuestra la expiación final por medio de poner los pecados sobre su autor donde corresponden, y la completa remoción de los pecados de su autor fuera de la presencia de Dios y de su pueblo, y así la completa liberación del pueblo del poder de Satanás. Webster dice respecto del ayuno que significa conformarse en uno, juntarse en uno, formar en unicidad. No estaremos juntos completamente en uno y unidos con Dios hasta que esto se realice. Antes de dejar este punto, observe también que después de extender sus manos sobre el macho cabrío vivo, Azazel, Aarón tenía que lavarse y purificarse antes de entrar en contacto con el pueblo. Así también el hombre apropiado tenía que lavar sus propias ropas y bañarse después de entrar en contacto con el macho cabrío de Azazel, antes de que viniera ante la presencia del pueblo. El simbolismo ciertamente es, pues, haber estado en contacto con el diablo. Observe ahora, este acto de poner estos pecados ya expiados y perdonados sobre la cabeza de este macho cabrío vivo no ocurre hasta después de que el sumo sacerdote regresa del lugar santísimo dentro del velo. Así, este acto tipificado ocurre después de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Sin embargo, si el macho cabrío vivo representaba al Cristo resucitado, entonces los pecados que Cristo cargó en la cruz fueron puestos en otro, tipificado por el sumo sacerdote, y de nuevo sobre Cristo, después de su resurrección. ¿Tiene esto sentido? ¿Es la teoría del macho cabrío de Azazel representando a Cristo consistente? No, pero el claro y simple significado se ajusta en cada movimiento, y es consistente. El primer macho cabrío representaba al inocente Jesús muerto por nuestros pecados. El sumo sacerdote representaba a Cristo resucitado que ingresa dentro del velo hasta el propiciatorio o trono de Dios en el cielo por más de 1900 años. Y el sumo sacerdote que regresa para poner los pecados finalmente sobre la cabeza del macho cabrío vivo representaba el regreso de Cristo, quien pondrá los pecados que él cargó sobre su autor el diablo, y quien lo enviará lejos vivo a un lugar desértico, desolado e inhabitado, el agujero negro o abismo de Apocalipsis 23. En el capítulo 19 de Apocalipsis tenemos la profecía de la segunda venida de Cristo. Al inicio del capítulo 20, ¿qué ocurre? Exactamente lo que el capítulo 16 de Levítico. El diablo es enviado lejos. El símbolo aquí usado es el agujero negro, símbolo de un desierto inhabitado y desolado. Apocalipsis 18:2. Y es enviado allí por un hombre apropiado, un ángel del cielo. Ahora, el diablo no es sacrificado. Él no muere. Todavía está vivo 1000 años más tarde después del milenio. Apocalipsis 27. Ahora, unos cuantos puntos que vendrán a la mente. Ambos machos cabríos fueron presentados delante del Eterno. ¿Puede Satanás ser presentado ante el Eterno? Job 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 1 dicen que él se presentó delante del Eterno. Observe también que Azazel es conducido lejos del lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios. Y entonces el día anual de expiación fue instituido por siempre para continuamente mantener ante los hijos de Dios y su iglesia el plan de redención que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo. Fiestas paganas o días santos de Dios. ¿Cuáles? Páginas 34-42.